está planificada una obra en la zona de Carlos Quem, de parte de Vialidad Provincial, que ha puesto en alerta a vecinos de esa localidad de nuestro distrito, pero también a vecinos de Villarruiz. Se han puesto en alerta a punto tal que se han organizado y han hecho circular un comunicado que habla de la posibilidad de aislamiento de Carlos Quem y Villarruiz a partir de la realización de esta obra, de la que, vale decir, Vialidad Provincial no ha informado demasiado. Juan Mendoza es investigador, profesor universitario y vecino de Carlos Quem, y muy gentilmente nos atiende. Buen día, Juan. Alejandro Eschafino y Gonzalo Ruelo saludan. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, Gonzalo, Alejandro, y saludos a toda la audiencia. Gracias por esta comunicación. No, al contrario, Juan, sí. Gracias por atendernos para conocer, en principio, qué novedad tienen respecto a lo que sería la obra, que, por lo que uno conoció, es en el trayecto a Carlos Quem, debajo del puente, en ese badén, donde se estaría trabajando y que entienden que podría significar un perjuicio grande para Carlos Quem y Villarruiz. Sí, estamos muy preocupados. Nosotros lo que más nos preocupa es la situación de aislamiento que precipitadamente y de un momento a otro podemos comenzar a vivir. Eso es importante decirlo. Acá, más allá de las obras o de las cuestiones políticas, nos interesa señalar que estamos frente al umbral, a un paso de quedar en situación de aislamiento, que ya una situación que ya vivimos, porque nosotros tenemos caminos rurales en un estado bastante deplorable, hay pozos, es difícil transitarlos a la luz del sol. Imaginamos lo difícil que es transitar esos caminos de noche, o lo difícil que es transitarlos los días de lluvia, es imposible. Entonces es una situación de aislamiento. Villarruiz depende de Luján, de electricidad, hay cortes de luz, entonces es una situación delicada. Esto pone en peligro, por supuesto, todo el corredor gastronómico, Quem Ruiz, que es un polo gastronómico, vienen cientos de miles de familias mensualmente a comer los fines de semana, a Carlos Quem y Villarruiz, a los restaurantes, que son propiedad de algunos de ellos de gente de Luján. Entonces es una situación delicada. Imaginemos lo difícil que es transitar esos caminos con una ambulancia, un particular que lleve a un familiar en situación de emergencia sanitaria, a un hospital de Luján. Entonces es difícil imaginar que esto se haga para los pobladores. Es muy difícil imaginar que esto suceda. Así que estamos muy preocupados. Juan, ¿qué saben del trabajo que se estaría haciendo? Bueno, lo que sabemos es que esto es algo que se ha firmado entre el municipio de San Andrés de Giles, que pide la obra a provincia, a las autoridades provinciales, pero se realiza en el territorio de Luján. Con lo cual, el municipio de Luján no puede argumentar que no tiene nada que ver porque se realiza en su territorio. Eso es importante decirlo. Eso es lo que se sabe. Esto es una obra que se estaría realizando, eso es lo que generó mucha preocupación también, para beneficiar a un empresario en particular, una empresa, un frigorífico de porcino, ¿sí? Entonces lo que llama mucho la atención es que se haga una obra de esta magnitud para beneficiar a un solo emprendimiento, y lo que se está buscando acá es que se beneficie en todo caso a toda la comunidad. No se puede perjudicar a toda la comunidad, ¿no? Uno imagina que estos pueblos tienen que progresar, pensamos medidas, imaginábamos que era necesario hacer líneas, no hay señaléticas en la ruta, no hay líneas amarillas, no hay líneas blancas, ¿sí? En este tramo. Entonces uno imagina que el gobierno municipal lo que va a hacer va a pintar las líneas amarillas y blancas que le faltan a todo el camino, que van a arreglar los caminos rurales. No se imagina nunca que el gobierno va a hacer un corte de ruta para evitar que los vecinos transitemos libremente por el territorio. Esto implica un drama educativo, cómo hacen los maestros para venir a dar clases, y además lo que más sorprende es por qué no hacen un camino alternativo para los camiones, en todo caso, ¿sí? Que en todo caso, si el problema lo tienen los camiones, que hagan un camino alternativo para los camiones. Esa es la primera pregunta que surge en el debate, ¿no? Hay muchos argumentos, estamos muy preocupados, no sé si alguien estudió el impacto que esto va a tener, cómo se evaluó de manera integral el proyecto. Eso es lo que no sabemos por qué se hacen estas cosas sin estudiarlos previamente, y obviamente a todos nos aparece el fantasma del ASPO, ¿no? El aislamiento social preventivo y obligatorio que se decretó en pandemia,
ante una situación humanitaria difícil en el mundo. Hoy estaríamos en presencia de una suerte de aislamiento social obligatorio decretado por 3 gobiernos, 2 municipales y el gobierno provincial. Esto no es político, nosotros no pertenecemos a ningún espacio político, somos vecinos que estamos muy preocupados por esta medida en consulta, ¿sí? Porque y de hecho hubo una vecina que fue a hablar de la Municipalidad de Luján y a pedir información también, preguntó por qué no avisaron antes de esto, y la respuesta que obtuvo fue: nosotros no tenemos por qué avisarles. Esa fue la respuesta, entonces ahí se genera también la indignación. También hay un video muy preocupante del intendente de Luján hablando de la belleza de los caminos rurales, ¿sí? Y hablando del nuevo bypass obligatorio que los vecinos de Carlos Kempes y Villa Ruiz deberemos transitar para poder salir de nuestras localidades, ¿no? Y eso genera también mucha indignación, porque los caminos rurales son muy hermosos si uno puede elegir transitar por ellos, pero cuando tiene la obligación de hacerlo, los días de lluvia, en la noche, sin luces, y cuando tiene que llevar un familiar a un hospital de urgencia, ahí se pone en duda la belleza de los caminos rurales, que todos celebramos, si está bien, pero fue un poco, el intendente de Luján no solamente debería poner en suspenso esta obra, sí, para evitar el aislamiento de los vecinos, sino que también debería pedir disculpas, porque esto fue bastante agraviante en términos personales y nosotros nos sorprende, más allá de la simpatía que podamos tener o no con los gobiernos políticos. Esto es algo que indigna a nivel ciudadano, porque nosotros venimos acá, o nacimos acá, o crecimos acá, hay situaciones muy diferentes, y nos sorprenden que estén pasando estas cosas. Juan, y bueno, sí. Cuando usted habla del tema de los camiones, la obra tendría que ver precisamente con que ahí en ese badén, cuando uno agarra el camino a Carlos Kempes y pasa por debajo del puente, hay camiones a los que no le da la altura. Entonces el trabajo sería ahí para bajar un poquito más ese camino y que los camiones puedan pasar. Esa es la obra, esa es la idea en principio. Esa es la idea en principio, pero hay un agravante. Esa zona se inunda cuando llueve, con lo cual se va a hacer más pronunciada la bajante de ese sector, de ese tramo de la ruta, con lo cual se puede producir mayor inundación de la que ya existe. Por suerte, acá vivimos en una situación también bastante apacible y en armonía con los gobiernos políticos. Se inundan esas zonas, pero como drenan 2 o 3 horas, los vecinos nunca hemos hecho las debidas protestas, ¿no? O sea, más voluntad positiva por parte de los vecinos no se consigue. Nosotros somos muy amables, muy tolerantes, pero ya esto es una situación que ha rebalsado el colmo de la desidia, de la postergación. Sí, en todo caso, Juan, en el marco de esta obra, si es que efectivamente se concreta, sería muy necesario que se solucione el tema del escurrimiento, porque ese badén ahí, cuando llueve copiosamente, es cierto, deja aislado, al menos de manera momentánea, por alguna que otra hora, a quienes quieran pasar por esa zona. Bueno, ustedes evidentemente tienen un conocimiento muy claro de la situación, porque conocen los caminos, o tenemos familiares que... Acá nosotros sentimos que esta obra se pensó en un escritorio en La Plata. Justo hace un rato corté con La Plata, con alguien importante del gobierno provincial, para contarle a nivel de primera mano si sabían de esto, porque es sorprendente como... Y evidentemente nosotros sospechamos que esto se pensó, se imaginó, se diseñó en un escritorio en La Plata, bueno, con la complicidad de un intendente de otro municipio que no conoce el territorio, no conocen la zona, no conocen el drama humanitario, social, educativo, sanitario que están creando con esta medida, ¿no? Es algo que es absurdo. En el siglo XXI, en la época del gobierno abierto, nosotros tendríamos que tener conocimiento de las cosas que se están haciendo, que se están pensando, pero además el ideal del progreso de las regiones tiene que estar... tiene que ser la prioridad, ¿no? Beneficiar a un empresario en desmedro de toda la actividad económica de toda una región que está a 1 hora 15 minutos del Obelisco. Sí, no estamos, no podemos decir que estamos en una provincia del noroeste del NOA, sí, pero es un poco la situación que pueden llegar a vivir estos pueblos rurales, mal llamados rurales, porque ya se está hablando mucho del corredor urbano Kempes Ruiz. ¿Sí? Por la cantidad de gente de Buenos Aires que viene los fines de semana. Eso es importante.
Bueno, está la línea interurbana de colectivos, que, dicho sea de paso, se llama así, con lo cual ya no es que esta zona es una zona rural, sino que las líneas de colectivos la reconocen como interurbana en sus denominaciones. Y así como eso hay muchos argumentos. Sí, esto es una sentencia de muerte para muchos restaurantes, para comercios locales. ¿Cómo van a entrar las provisiones? ¿Cómo los viajantes van a traer las mercaderías a los pueblos? Sí, estamos hablando de que podemos quedar aislados. Los días de lluvia en temporal no son de un solo día, son muchos días. Entonces estamos hablando de que no podemos recibir no solamente medicamentos, o no pueden venir los médicos de afuera, porque acá no tenemos médicos locales, eso hay que decirlo, hay una única farmacia. Pero además estamos hablando de que no van a poder entrar los camiones los de viajantes que traen mercadería, comestible. O sea, estamos hablando de una situación que no está mal pensarla en términos de un drama social y sanitario, ¿sí? Por eso estamos muy preocupados. Nos sorprende que esta sea una medida inconsulta. Por lo general, cuando uno lleva adelante estas medidas, el intendente o autoridades se acercan a los vecinos, hablan con ellos. Hay una comisión ambiental en Luján, que es ad honorem, que tampoco, queremos que alguien de Carlos Kennedy se comience a formar parte de esa comisión, ¿no? Porque del CUA, dice, del Consejo Urbanístico Ambiental. Exactamente, necesitamos que alguien del espacio de Carlos Kennedy comience a formar parte de ese estaría muy bien, estaría muy bien porque es un espacio abierto. Bueno, se ha reunido incluso en los últimos días, ha hecho algunas actividades muy convocantes con actores de la comunidad, incluso con actores de la política de diferentes sectores, y es interesante que alguien de Carlos Kennedy pueda participar. Juan, además le consulto respecto a lo que podría demorar la obra planificada, porque eso ha de ser crucial. Eso ya sí, por supuesto. ¿No? Acá si se tratara de una obra de 4 días, no habría ningún tipo de manifestación, imagínense, porque todos tenemos tolerancia dentro de lo razonable. Si se tratara de una obra de un mes, sería un poco complejo, pero bueno, se podría conversar. Se trata de una obra que está pautada en 180 días, 6 meses como mínimo, con posibilidad de prórroga, en un país como la Argentina, donde si inclusive no se paga la obra un mes, se suspende, queda inconclusa, con lo cual esto puede transformarse en un corte crónico. ¿Por qué tanto, ¿sí? Juan? ¿Por qué tanto tiempo? No lo conocemos, así se firmó el pliego, así figura en la licitación, 180 días, y nosotros sabemos lo que es. Nosotros hace años que estamos esperando la autopista Buenos Aires-Junín, que se ha hecho, pasan los gobiernos y se hace de a tramos, ¿no? Nosotros sabemos lo que son las dificultades de la zona oeste, porque nacimos acá, vivimos acá hace muchos años, y la zona oeste tiene sus dificultades. Hay una autopista que está pautada hace años, la autopista Buenos Aires-Junín, que está interrumpida siempre por tramos, hay que hacer desvíos todo el tiempo, sabemos lo que son los desvíos. Acá se trata de algo similar, pero que en dos pueblos que yo creo que han imaginado que son 2 pueblos rurales, que son gente de campo, con todo el respeto nosotros somos gente de campo, nacidos en el campo, pero hay quienes creen que, bueno, la gente de campo no va a hacer lío, lo que sea, ¿no? Pero bueno, esto es algo que se ha pensado que eran 2 pueblos rurales, perdidos en el medio de la provincia, y estamos a 1 hora 15 minutos de capital, del obelisco, y además hay gente de Buenos Aires que vive en Buenos Aires y tiene sus casas de fin de semana, o viceversa. Hay gente que vive acá y trabaja a diario en Buenos Aires. Con lo cual, cortar esa vía neurálgica de comunicación implica un montón de problemas de planificación de la vida cotidiana. Hay personas que llevan a sus hijos, hay mamás que llevan a sus hijos a diario a colegios en Luján. Sí, la interacción es permanente. ¿Cuál sería el camino alternativo? Juan, ¿cuál sería el camino alternativo? Si yo quiero ir desde la ciudad de Luján hacia Carlos Kennedy, con la obra en marcha, debiera agarrar la avenida Julio Argentino Roca, ¿no? Y cruzar lo que es, digamos, el Quinto, San Juan de Dios, seguir por la Julio Roca y después agarrar un camino rural que costea la vía, sí, ¿no? Ese es el... Sí. Hay un camino que costea la vía, que cruzar esa vía. Han puesto ahí unas piedras, pero que son para camiones, o sea que el tránsito de liviano tiene dificultades para transitar, y solamente han puesto piedras en un tramo. Hay un tramo que tiene tierra común, que produciría indudablemente que los autos se encajen allí, o sea que imaginemos también
Y también hay que decir algo, esta es una ruta, la que comunica Carlos Ken con Luján, en la que los domingos a la tarde se va a paso de hombre, producto de la cantidad de vehículos que vienen a comer a los restaurantes. Sí. Muchos de ellos de Buenos Aires y otros de la zona, ¿no? Se va a paso de hombre por esa ruta. Imaginemos lo que va a hacer transitar por este camino, que es de una sola mano, es un cuello de botella. La verdad es que acá no hay planificación, no hubo planificación, y nos sorprende mucho. Es tan alevoso lo que está sucediendo, que nos sorprende, es como surrealista, es increíble que se esté pensando algo así. Y después, sobre todo, está muy reciente la experiencia del aislamiento obligatorio que hemos vivido, y entonces acá es como que realmente sorprende mucho esta situación, la verdad. Juan, Bueno, ¿qué implica, unas últimas consultas? Primero, ¿qué implica tener que tomar ese camino alternativo? ¿Cuánto alarga el recorrido para un vecino que venga de Carlos Ken hacia acá o viceversa, de acá hacia allá? Y en todo caso, habría que mejorarlo notablemente ese camino, ¿consideran, por ser un camino rural que no está bien mantenido? uno se imaginaba de verdad que si declaramos como debe ser, porque la línea de transporte 11 de junio llama al recorrido interurbano, ¿no? Línea interurbana. Imaginamos que hay que poner luminarias entre Carlos Ken y Villa Ruiz, que no debe ser un camino nocturno. Hay muchas personas que han muerto ya, porque muchas personas trabajadores se desplazan en bicicleta entre los dos pueblos. Entonces uno imagina que vamos a poner líneas amarillas, líneas blancas, vamos a poner luminarias. No imagina que va a haber un corte, y menos que se va a hacer un camino alternativo que va a alargar más de 15 minutos todavía el tramo, que ya tiene unos 20 minutos para llegar a Luján. Las personas que viajamos diariamente a Buenos Aires o viceversa, que viajamos de Buenos Aires a Carlos Ken por razones laborales, hacemos cálculos, ¿no? El tiempo que nos lleva el viaje. Bueno, tenemos que hacer otro cálculo nuevo ahora. Pero además tenemos que ver, vamos a tener que postergar algunas actividades, porque nos quedemos varados, sí, sin poder transitar los días de lluvia. Y indudablemente estamos hablando de 20 minutos más a un tramo que ya tiene 20 minutos, pero con posibilidad de que sea una hora de espera en el caso de que, si es una sola mano y hay que esperar que pasen los de un sector para luego darle paso a los de la otra mano, estamos hablando de algo que es absurdo, la verdad, es como en el siglo XXI, ¿no? Y claro, debiera ensancharse además. Nosotros ya decíamos que uno de los problemas que tiene la Argentina es que tenemos un parque automotor del siglo XXI en caminos del siglo XIX, ¿no? Esto profundiza ese diagnóstico, ¿no? Lo profundiza. Eso es lo preocupante. Entonces, no estamos a la altura de lo que los nuevos tiempos están reclamando. Hoy se está trabajando mucho en home office, con lo cual muchas familias han venido a vivir acá y tienen 1 o 2 reuniones por semana en Buenos Aires. Esta región está creciendo mucho gracias también a muchas familias que vienen de Buenos Aires y viceversa. Hay oportunidades laborales que tienen personas de acá para ir a trabajar a otros lugares. Entonces se está cortando esa línea neurálgica, ¿no?, de progreso de nuestras regiones. Por eso estamos un poco preocupados también. Las anécdotas que se contaron ayer en la reunión fueron tremendas. Hay personas que están directamente pensando en cerrar sus negocios y eso se concreta. Bueno, y esto va a afectar la vida cotidiana de las infancias, ¿sí?, de las abuelas, de los abuelos. ¿Cómo se va a hacer un tratamiento a diario a Luján? ¿Sí? Si hay días que no puede ir. Esto va a implicar... entonces hay personas que están pensando ya en llevar a sus abuelos a un geriátrico para evitar el aislamiento. Se están empezando a pensar logísticas familiares frente a una situación que era inesperada. Estamos viviendo una crisis económica muy evidente a nivel nacional, y estos pueblos que ya tienen una situación frágil, ¿no?, es sentencia de muerte también de las economías regionales. Entonces, todo bien con el desarrollo de un empresario que quiera, pero no puede hacerlo a costa de todos los demás. Y acá es importante, también está, además de Carlos Ken y Villa Ruiz, están involucradas las comunidades de Los Robles, el barrio del Espinillo, Chacras de San Andrés, ¿no?, que son proyectos urbanos que están desarrollándose mucho, y también van a haber interrumpidas muchas obras de construcción, se van a ver interrumpidas, porque cómo hacen para pasar los camiones de materiales, o los propios propietarios que vienen a ver sus obras, los arquitectos, y por supuesto es una situación muy delicada. Nos sorprende mucho esto. Nosotros imaginábamos todo lo contrario, ¿no?, que uno imagina que va a haber medidas que van a
propiciar el desarrollo de la región, pero no que van a propiciar el aislamiento. Juan, muchísimas gracias por el contacto. Lo último, apelando al poder de síntesis, ayer esta asamblea de vecinos, de vecinas en alerta, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Tienen programado algún otro encuentro, algún diálogo? Bueno, hoy has hablado con alguna autoridad provincial temprano, vía telefónica, nos contabas. ¿Qué tienen pensado en lo inmediato ante este tema? Nosotros lo que estamos pidiendo es el no aislamiento de Carlos Kennedy Villarruiz. Esa es nuestra consigna, línea de consenso general. Eso es lo que genera consenso. Acá podemos discutir la obra sí, la obra no. Lo que no podemos discutir es que estas localidades queden aisladas. Eso es lo primero que hemos consensuado, ¿sí? Nosotros vamos a hacer lo que haya que hacer para que no quede aislada la zona. No queremos un camino alternativo, un falso camino alternativo, porque es un camino más de los que ya tenemos. El camino a Cucuyú, el deslinde que comunica con Villa Espil y los distintos caminos rurales que hay para ir a Luján. Nosotros no queremos un camino más de los que ya tenemos. Necesitamos realmente una ruta asfaltada que comunique las regiones. Y entonces, la primera cuestión es la primera pregunta que queremos que se responda es ¿por qué no usan el camino alternativo los camiones, en todo caso? Porque además se está haciendo esta obra para que se incremente un tránsito pesado en una zona urbana. Van a pasar camiones con cerdos a 50 metros de dos colegios, a 50 metros de un colegio y enfrente de otro colegio, ¿sí? Y ya tenemos accidentes de tránsito, ya tenemos familiares que han muerto en esta ruta, con lo cual nos preocupa a un nivel de peligro de vida, ¿sí? Esta situación. Las medidas que vamos a tomar son, primero, que esto tome estado público, ¿sí? Queremos que esto tome estado público y se genere conciencia. Y también sabemos que en el contexto, nosotros no queremos que esto se politice, eso es lo que también hemos pensado, hemos consensuado, pero también sabemos que estamos a 1:15 de Buenos Aires y que esto se puede nacionalizar el conflicto porque es una noticia de color en los medios nacionales. Entonces, si nosotros no obtenemos respuesta, vamos a ir a los medios nacionales para que esto se sepa, porque lo que están buscando algunas personas es el titular. Ya sabemos los titulares que se están buscando. Nosotros no queremos que eso pase a mayores, pero tampoco podemos permitir que nos dejen encerrados. De nuevo, es algo, y es lo que están buscando, ¿no? El título es, ya sabemos cuál es el título, ¿no? Están decretando un nuevo ASPO en la provincia de Buenos Aires en 2 localidades, ¿no? Y el signo político que lo está haciendo. Nosotros no queremos que esto llegue a mayores. Nosotros esperamos que la reunión de hoy entre autoridades municipales y el gobierno provincial detenga la obra, por empezar, ¿sí? Y que después lo que esperamos es que haya una reunión de vecinos con las autoridades provinciales y locales. Y lo que después queremos es que haya un plan integral de obras, de desarrollo de la región, y que esta obra sea una más de otra. Queremos el deslinde, queremos el camino del deslinde que comunica Villarruiz, Carlos Ken con Villa Espil. Esa es la obra que debería hacerse. Y también queremos la subida a la Ruta 7, por el puente Pacífico, por el puente Roca. Necesitamos la autopista, el acceso a la autopista. Nosotros sabemos las cosas que necesitamos y nos sorprende que el político hace todo lo contrario. Ahí hay una falta de diagnóstico, una falta de conocimiento del territorio. Lo que primero queremos es que las autoridades conozcan la situación de los vecinos. Eso es lo que primero buscamos. Que haya conciencia de lo que está sucediendo, que los gobernantes son servidores públicos, no son personas que hacen las cosas como si estuviésemos en una monarquía, y esas cosas queremos que se sepan, que se señale esto. Acá hay que hacer las tomas de decisiones de una manera democrática, participativa y ciudadana, no exclusiva, no excluyente. Así que esas son las medidas. Lo primero que estamos haciendo es que esto tome estado público. Excelente. ¿Sí? Y porque la gente pensaba, es tan inverosímil lo que está sucediendo, que la gente no imaginó que esto podía ser real. Entonces lo primero que estamos haciendo es eso. Y después no vamos a negociar muchas cosas, porque no podemos aceptar el aislamiento. Entonces, lo que queremos son las reuniones pertinentes, que vamos a ir, hay una agenda de reuniones, hay una hoy, una mañana, y después, si no tenemos suerte, no imaginamos otro camino que la nacionalización del conflicto, porque necesitamos que estos pueblos no sean olvidados, no sean postergados, tengan visibilidad, ¿sí? Porque estamos trabajando para el desarrollo de la región y es un proyecto de estas características derrumba el sueño, el proyecto de muchas familias,
muchos emprendedores y también de muchas familias. Juan, muchísimas gracias por la atención. Seguimos muy de cerca el tema. Un abrazo. Gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Juan Mendoza, vecino de Carlos Ken, investigador, profesor universitario y uno de los integrantes de este grupo de habitantes de Carlos Ken y Villarruiz, que ha puesto el grito en el cielo ante la posibilidad de esta obra que significaría una interrupción al tránsito en un acceso clave, en una conexión fundamental entre Luján y Carlos Ken. Estamos hablando del ingreso a Carlos Ken, en el vado, bajo el puente. Ahí se llevaría adelante la obra. Hoy hay reunión, y nuestro entrevistado lo decía, hoy hay reunión entre autoridades de Vialidad Provincial y el municipio para poder ahondar en detalles de qué implicaría esta obra, porque hay una cuestión que recién Juan Mendoza lo decía con claridad y con la que coincido, que da la impresión de que desde Vialidad Provincial pensaron esta obra desde una oficina sin conocer el territorio y lo que implica cortar esa arteria, lo que implica para la cotidianeidad de vecinos y vecinas, para el ir y venir al trabajo, a la escuela, para el cruce de una ambulancia, etcétera, y para lo que implica también los fines de semana con el enorme movimiento fundamentalmente turístico del que tantas familias viven.